violencia tan horrenda como la de Colombia y que a toda esa gente simplemente la habían quebrado, no querían recordar. El dolor los había llevado a enterrar el pasado, a negarlo como si eso bastara para hacerlo desaparecer. Ya no estaban dispuestos a canalizar su rabia y su impotencia para luchar contra la injusticia y los abusos diarios porque estaban hartos de la derrota y sobre todo de la muerte. Y de muchas maneras esa también era la historia familiar de Blanca, porque paradójicamente, como miles de colombianos, ella y su tía Sonia habían llegado al Perú yendo despavoridas de esa misma violencia. Y entonces entendió que si quería sobrevivir en Lima, la idea fuerza era del progreso. Progresar como se pudiera en esa sociedad estamental y salvaje para la cual había muchísimos peruanos invisibles que ya no peleaban por conseguir agua potable ni luz. No, eso era inútil. Eso no iba a ocurrir pronto ni gratis. Los logros entonces se hicieron más personales, pequeños, pero significativos. Tener un televisor, una tarjeta de crédito o un celular digital de segunda mano, eso era ascender. Y el espejo en el que se veían pensando en el futuro no era otro que el de esa opulencia grosera que se paseaba por sus narices. El porvenir era emergente. Si no se aferraban a ese credo, ¿a qué podían aferrarse? Todos tenían un amigo o un conocido o al conocido de un conocido que había llegado. ¿Por qué ellos no? Ahí, la reflexión de Blanca, uno de los personajes de esta novela coral, La lealtad de los caníbales, del académico y escritor Diego Trelespasa, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Y nada, encantado de estar acá, de conversar contigo y de que llegar hasta Chile, un país con el que tengo muchas conexiones y que quiero mucho. Bueno, Diego, me pasaron muchas cosas leyendo La lealtad de los caníbales. Una que siempre agradezco es la posibilidad de acercarme a la cultura interna y también acercarnos, no necesariamente comprender, pero acercarnos a la diversidad. Y una de las cosas que yo celebro de tu novela tiene que ver con que sea coral y con que sus protagonistas también nos hablan de la diversidad de habitares, ¿no? De Lima contemporánea, de los descendientes asiáticos, de los inmigrantes, de la gente que viene desde la selva, ¿cierto?, de los pueblos indígenas, de la gente que ve la corrupción en los policías como una manera de andar, los otros que están tratando de ser buenas personas, pero a veces no les resulta tanto. Toda esa mezcla. Cuéntanos, Diego, ¿por qué escogiste que ese fuera la estrategia narrativa de esta novela? Bueno, creo que esta novela, que cierra una trilogía sobre la violencia política en el Perú, que empecé con la novela Bioy y continué con La Procesión Infinita, está dedicada de alguna manera a mi ciudad, que es Lima. Y Lima, pues yo pienso que esta novela es una suerte de carta de amor, pero herido, ¿no? Para la capital, para el lugar en el que nací. Y es un espacio precisamente que podría representar al Perú en muchos sentidos. Es un lugar, en el Perú es un lugar, es un país donde no hay, pues, realmente una buena división. Digamos, casi un tercio de los peruanos viven en Lima. Y es una ciudad que, como se lee en el texto que nos leíste, tiene carencias, tiene violencia extrema, tiene una desigualdad atroz y paradójicamente, así como lo ve Blanca, es una también, el Perú en conjunto, está idealizado o estaba muy idealizado por los ciudadanos por este supuesto beneficio que tenían económicamente y que en realidad no era tal, ¿no? Yo quería un poco hablar un poco de lo que era Lima, esa diversidad. No olvidemos que en Lima está una gran cantidad de migrantes, no solamente de fuera de Lima, de otras partes del Perú, sino de otras partes de América del Sur. Entonces, precisamente el bar, también muestra un poco esta diversidad y creí que la mejor manera de hacerlo, de hablar de lo que está pasando, es decir, hago alusión a la antropofagia, al canibalismo de una manera metafórica, era hablar desde un lugar que yo conozco bien y que es mi ciudad, aunque yo vivo fuera hace muchos años. Uh -huh. Entonces, un poco era eso, ¿no? Estamos conversando con Diego Trelespaz, el autor de La lealtad de los caníbales, y hay varias cosas que me salen de tu respuesta, Diego, y voy a tratar de organizarme, ¿no? Primero, hablar de violencia política
en una estrategia narrativa que, como yo pensaba, decía era coral, pero al mismo tiempo está muy cerca del policial. Pues hay varios temas policiales, además de que hay personajes, algunos de los personajes que están ahí, que están en esa lógica, ¿no? Hay una mirada de la corrupción y hay una mirada también de lo que fueron los gobiernos fujimoristas, y hay un discurso muy potente que da antecedentes, ¿no? De cómo finalmente estábamos frente a una dictadura que instaló no solamente una violencia contra Sendero Luminoso y otros, sino también la violencia económica que nuestros países sufren hasta hoy, ¿no? Esta idea del neoliberalismo desatado y lo que eso le hace a la comunidad. Hablemos de esa apuesta también, de mezclar, ¿cierto?, estas denuncias políticas, estas reflexiones, diríamos, sociológicas de este momento de Perú con las estrategias de lo policial. Bueno, en las tres novelas hay un acercamiento policial que no es el tradicional porque no hay un detective, pero en las tres hay enigmas que los lectores van a descubrir o no, no es necesario, pero hay enigmas que se descubren conforme avanza la novela. En el caso de La lealtad de los caníbales, son varias historias que se abren como de una historia principal, que es una suerte de río madre, que es el de los policías corruptos. Ya, de hablar de policías corruptos es una cosa que para nosotros está muy naturalizada. En cambio, en Chile, por ejemplo, te dicen que no, que a ella les pagan bien, que es muy difícil corromper a un policía, y nosotros estamos acostumbrados a eso. De hecho, apenas salió mi novela, eh, un mes después recibí un reportaje en el que hablaba precisamente de lo que se muestra en la novela, es decir, un grupo de policías en retiro y en activo que asaltaban a las personas con las camionetas policiales, con la indumentaria policial, que se comportaban como lo que llamamos nosotros marcas. Y para nosotros está un poco normalizado, tristemente normalizado. Entonces, las historias que vemos en la novela son historias que van recorriendo un poco este camino del proyecto fujimorista, ¿no? Porque ahí sí hay una suerte de, um, sobre todo en la parte que tú leíste, que curiosamente es una parte que yo he leído en Lima y Arequipa, he estado presentándola allá, y que deja a las personas un poco pensativas, ¿no? Recordemos también, por ejemplo, que el Perú fue el país que tuvo más muertos por COVID del mundo. Y nosotros veníamos de ser, pues, el país ejemplar, ¿no? Del modelo neoliberal para que el COVID nos desnudara completamente, porque allá en el Perú la gente no solamente se murió por COVID, sino se murió por falta de oxígeno, porque el oxígeno lo habían privatizado, ¿no? Entonces, son simplemente pequeños ejemplos de cómo los peruanos convivimos hasta el día de hoy, ¿no? Porque ahora mismo tenemos una situación espantosa que es la de 50 muertos o más por protestar, por manifestarse de este gobierno, un gobierno que es completamente ilegítimo, que está lleno de corrupción, donde el Congreso está gobernando. Entonces, nos han acostumbrado un poco a ese proyecto fujimorista, que es precisamente, como ejemplo, esa parte que tú lees, ¿no? Es decir, ellos anulan no solamente el sindicalismo, no solamente ayudan la cooperación para un feroz individualismo, sino que las demandas sociales son reemplazadas por demandas individuales, ¿no? Es el proyecto neoliberalismo por Ujú. excelencia. Entonces, eso del agua potable, hasta el día de hoy en Lima hay no sé si un 14% de personas que no tienen agua potable, ¿no? En una ciudad bastante grande, con 10 millones o 11 millones de personas. Y pasemos por un montón de frases, es decir, la corrupción de la policía, la corrupción de los políticos, estamos inundados de corrupción. De hecho, la metáfora del canibalismo podría ser quizás a algunas personas, pero ¿por qué caníbales, no? Creo que en la novela se muestra muy bien cómo, ¿no? Esta noción de o comerse entre nosotros para que uno pase y el otro muera. Entonces, lo que te decía era que en el Perú a los congresistas los tratan directamente de caníbales, Ujú, los de ahora, ujú. ¿no? Entonces, era un poco eso, ¿no? La novela se terminó hace 2 años y sin embargo tiene una vigencia que a mí me apena, ¿no? Sí. Es decir, me apena porque eso se ha potenciado, lo que la novela cuenta se potencia. Sí, es dolorosamente contingente. Además pensaba, hay una parte de la novela cuando este grupo de policías se raptan a un chico, a un hijo de un empresario, que también es bastante gris, ¿no? Uno de ellos piensa, ¿no? Cuando comprendió que el problema era estructural, que nada de lo que ocurría era realmente clandestino, porque arriba del comandante había oficiales invisibles cobrando su parte, y que muy probablemente esto escalase hasta los altos mandos de la fuerza policial, sintió un alivio ciertamente cínico que le permitió seguir.
Y ahí yo creo que aparece muy claramente el canibalismo, la idea de, bueno, aquí sálvase quien pueda porque no hay reglas. O sea, o tú dices una y otra vez a lo largo del libro que, especialmente para Blanca, que es extranjera, aprende que, incluso aunque venga de una ciudad tan violenta como Medellín, ella aprende que aquí todas las reglas están hechas para romperse. Pero si uno se quedara solo con eso, Diego, uno pensaría que la novela es muy dura y es muy difícil de leer. Porque tiene toda esta brutalidad, además brutalidad que desnuda una realidad contemporánea, ¿no? Pero hay personajes muy luminosos en la novela. Y hay, especialmente Tito, que me encanta, que es el dueño del bar, ¿no? Es alguien que siempre está tratando de compartir arte, que tiene sus momentos oscuros sin duda, pero es un fanático del cine, es un fanático de la literatura y él siente que en el arte es el espacio para salvarse. Entonces hablemos de esta lealtad de los caníbales, ¿no? Porque también yo había separado para leer la introducción que hace el escritor cuando él dice que va a escribir esta novela sobre la lealtad de los caníbales y habla de los caníbales. Pero a mí me pareció que no todos los personajes de tu novela son monstruosos, como él dice en esa introducción. Eh, es una novela que tiene mucho humor, es una novela que tiene muchas ventanas que conducen a otras ventanas. Es una novela que creo que por momentos sorprende, por momentos asusta, por momentos da miedo, pero por momentos te puede dar espacios para reírte mucho, para sentir mucha ternura. No es una novela, aunque lo parezca por lo que yo he dicho, de denuncia. Es una novela más bien que yo veo sobre la memoria, como el proyecto, todo el proyecto de estas tres novelas, que no es una saga, ojo, son novelas distintas. Es una novela sobre la memoria, pero también es una novela de personajes, ¿no? El modelo básico era la novela de Cela, La Colmena, que me han preguntado ya, pero ¿por qué Cela si Ujú, políticamente están alejados? Yo he dicho que es una gran novela la de Cela, aunque ciertamente la ironía es que Cela era censor, ¿no? Era censor y a La Colmena la censuraron, entonces la Colmena sale primero en Argentina, ¿no? Pero mi empatía con Cela va con el proyecto que a mí me pareció interesante porque el bar, como muestra de lo que es el Madrid en la época de la guerra civil, en la época del fascismo, que hablemos del fascismo ahora, pues es algo muy, muy actual, lamentablemente. Y eso como representación de Madrid. Entonces, esa era una de las matrices. La segunda eran dos películas, una que se llama Shortcuts de Robert Altman y otra que se llama Magnolia, que es de Paul Thomas Anderson, dos cineastas estadounidenses, y es esta noción de vidas cruzadas. Y a mí me interesaba más bien de La Colmena eso, ¿no? La manera en que él plantea mostrar una ciudad que representa también a un país a través de la vida de los diferentes ujú, personajes y cómo el lector pues va siendo guiado de alguna manera para que todos al final coincidan en el bar. Ahora, ujú. este bar aparece desde el primero de mis libros que salió en el año 2001, cuando yo era muy joven, y el Chino Tito no es un personaje nuevo, de hecho es un personaje que cobra relevancia en esta novela como personaje, uno de los personajes protagonistas, ¿no? Tito es un hombre que ha luchado contra el Fujimorismo como los personajes de mi anterior novela, que se llama La Presión Infinita, que son unos jóvenes que se van del Perú justo cuando cae la dictadura, y él es un desencantado, pero al mismo tiempo es una figura paternal, ¿no? Paternal para algunos personajes representativos, como el mozo Ishiguro, cuyo padre es asesinado, y acá entra muy bien, calza muy bien, por ejemplo, los lazos entre Chile y Perú, en la matanza de Pativilca que hizo el Grupo Colina, durante la época de Fujimori, por la cual tiene que ser juzgado, ¿no? Ahora que Chile nos ha hecho el favor de, pues, precisamente eh, ampliar la acusación contra Fujimori, y su padre es asesinado en esa matanza por los paramilitares, y el otro es, pues, el comandante Piper Pimienta, no, Piper Pimienta es la referencia, cuyo padre ha sido asesinado por Sendero Luminoso en Uchiza, y la tercera es Rosalba, que es la cocinera. Entonces, él es la figura un poco paternal de esos tres, Sí. porque en el fondo también, yo me di cuenta después, que esta es una novela sobre los hijos de la guerra también, ¿no? Que es una noción que yo me di cuenta cuando le estaba trabajando esta novela.
Conversamos con Diego Treles Paz acerca de su más reciente novela La lealtad de los caníbales, que está publicada además por el sello Anagrama, así que la pueden conseguir muy fácilmente ahí en su librería favorita. Diego, para terminar, tu trabajo ha sido traducido al francés, al inglés, al italiano y al húngaro. Y yo partía la entrevista diciéndote de lo fascinante que resulta para mí que incluso estando al lado de Perú, ¿no? Hay poco que sabemos y una de las maneras de saber y de entrar a esa realidad es a través de la literatura. Preguntarte también por eso, por tus escogencias en términos editoriales y tus propias obsesiones como autor, que llevas, como nos contabas, muchos libros hablando de el fujimorismo y los neofascismos, ¿cierto? Y el neoliberalismo y cómo se divide la sociedad, pero al mismo tiempo cómo tratamos igual de hacer comunidad. ¿Cómo sientes tú de alguna manera que eso también ayuda a que otras personas de fuera de Perú, pero también de dentro de Perú, puedan verse a través de los espejos que tú construyes? Es que en el fondo mis temas no solamente son la violencia política, sino también la literatura, la vida literaria. Yo, bueno, cuando estaba en la universidad hice un doctorado sobre Roberto Bolaño. Fue un acercamiento interesante a alguien que funcionó como una suerte de respiración artificial para los que veníamos muy detrás y necesitábamos estar un poco alejados de los escritores del boom, del post-boom, y necesitábamos un aliento nuevo. Entonces, la vida literaria, la vida de la literaria, no solamente la vida literaria, sino la vida criminal dentro de la literatura, y también la novela policial. Son dos cosas que a mí me gusta trabajar y que se ve creo que en toda mi obra. Yo empecé muy joven, empecé a escribir y a publicar a los 21 años, y creo que he tenido desde siempre mucha conciencia, quizás por mis lecturas, de una concepción de obra que continúa conmigo, ¿no? Es decir, hay un personaje que no aparece en esta novela, pero aparece en otras, que se llama El Chato, y el Chato es una suerte de alter ego que va de alguna manera envejeciendo conmigo y con mi proyecto. Y este proyecto no solamente se centra en la violencia política, sino es un proyecto que habla de la vida literaria también, ¿no? Y de la necesidad, como dije hace un rato, de concebir la memoria como algo de lo más, el punto más importante de cualquier comunidad, de cualquier país. Entonces yo creo que esos lazos se crean. Hay gente que me lee mucho en Colombia, en Chile, en lugares donde ha habido violencia, pero también que no necesariamente están tan interesados en eso, sino en cómo en las novelas se van desarrollando diferentes puntos de argumento, diferentes historias, diferentes formas de aproximarse a la realidad latinoamericana. Uh -huh. Fíjate que en esta novela hay pues Blanca es colombiana, ¿no? Hay también personajes venezolanos, en mi novela Bioy, mexicanos, en algunos cuentos. Entonces a mí me gusta mucho eso, me gusta mucho acercarme más bien no desde, aunque mi proyecto habla sobre el Perú, pero no necesariamente se limita al Perú, sino que podría verse reflejado en otras realidades de otros países y no solamente sudamericanos. Bueno, como ven, hay muchas maneras para entrar a La lealtad de los caníbales y a la producción literaria de Diego Treles Paz, con quien hemos conversado esta mañana. Muchas gracias, Diego, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Un placer conversar contigo. Encantado. Un abrazo. Gracias. Y como sabemos que te gustan los tres, vamos a cerrar el programa escuchando a los tres. Y